adquirente obtiene el control de uno o más negocios. Fíjense lo que dice ahí, porque esto se le va a preguntar en el parcial. Es clave que identifiquen una adquirente, porque sobre todo los que están recursando, los que vienen por primera vez, no hay problema. Pero los que ya recursaron, saben que el año pasado estaba el método de unificación de intereses, estaba la combinación de negocios, estaba el método de la adquisición o el de la unificación de intereses. El de la unificación de intereses no va más. Ahora solamente el método de la adquisición. Los motivos, ¿cuáles son para que haya una combinación de negocio? Afrontar o disminuir la competencia. A mí me tocó hacer la auditoría de Multiyacto en Argentina, que es una empresa multinacional de origen brasileño, que era la tercera productora de fumigadoras autopropulsadas en el mundo. ¿Qué pasó? La que eran la cuarta y la quinta a nivel mundial, las que estaban rankeadas cuarta y quinta por volumen, se unificaron y pasaron a ser la tercera. Y eso, por lo que me decían los dueños, no les había gustado nada y estaban en tratativas con la que después pasó a ser la quinta para unificarse, adquirirla y pasar a ser de nuevo la tercera. Decidir sobre el precio de mercado, obtener la apertura y expansión y diversificación del mercado consumidor. Bueno, ¿ustedes conocen la marca Durlock? Es una marca de origen cordobés. En Argentina había dos empresas que vendían Durlock. En realidad se daban placas de yeso. Estaba Durlock y Knauf, que es alemana. Pero ¿qué pasa? Hizo entrar un nuevo competidor, que es la empresa líder a nivel mundial, que se llama Etex. Y Etex, ¿qué podía hacer? Meterse acá en el medio y tratar de captarle clientes a Durlock y clientes a Knauf. O lo que hizo fue directamente comprar Durlock. Ahora ya no es más cordobesa, ahora es internacional. Y otro caso, fue el que vimos en el práctico de cuando Revlon compró Plusbel. ¿Conocen la marca Plusbel del shampoo? ¿Qué pasó? Cuando se inventó Plusbel, lo inventó un ingeniero en un taller, en un galponcito, inventó una fórmula de un shampoo más barato y le fue muy bien. Empezó, puso su fábrica, le puso forma jurídica de empresa y puso sus talleres y sus máquinas. ¿Qué hizo Revlon? Revlon quería comprar Plusbel no solamente por la marca, por el shampoo, sino porque tenía los canales de distribución para entrar a las farmacias y a los supermercados Plusbel. Entonces Revlon quería esos canales de distribución. Entonces Revlon compró Plusbel por un valor de activos y pasivos netos a $200.000 tenía Plusbel. Pero Revlon pagó 3 millones. Esa diferencia entre los activos y pasivos a valores corrientes de $200.000 y los 3 millones que pagó Durlock, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Llave de negocio, muy bien. Algunos dijeron marca. No, es llave de negocio. La llave de negocio incluye,
incluye la marca, la posición en el mercado, la clientela, los canales de distribución, la relación con los proveedores. Y todo eso es la llave de negocio que en el balance de Plusbel no aparece. ¿Por qué no aparece en el balance de Plusbel? Y sí aparece en el balance de Revlon que la compró. Muy bien, no se puede registrar el valor llave autogenerado porque no es separable. La contabilidad no admite el valor llave autogenerado. Bien, ¿qué más? Impositivas, aprovechar promoción industrial. Esto se dio mucho en la década pasada. Había muchos subsidios y muchos subsidios eran también a empresas en forma de tasas preferenciales, reducción de impuestos o directamente transferían la plata. Por ejemplo, había uno que el programa de asistencia al crédito y la competitividad, el PAC. El PAC le pagaba a las empresas que entraran el 40% de las computadoras que comprara y si ponía un sistema propio, le pagaba el 100% del desarrollo del sistema propio. Si quería hacer una marca con un logotipo, le pagaba el 100% de los honorarios de los diseñadores y los técnicos de mercado. Bueno, para algunos hacía falta que sea una empresa nueva, para otros que una empresa, había distintos programas, empresas más grandes, había otros que necesitaban empresas de cierta envergadura. Entonces, algunas adquirieron a su competencia o a una empresa más chica para poder aprovechar exenciones impositivas. No solamente exención impositiva en el sentido de pagan menos impuestos, sino que realmente recibían subsidios del Estado. Estamos hablando del año 2008 al 2012 más o menos, 2015. Integrar la producción industrial, por ejemplo, cuando Fiat compró Chrysler, acá Damián trabajó en Fiat Chrysler, conoce de qué se trata el tema. Asegurar el abastecimiento de demanda. Bueno, Arcor, por ejemplo, produce sus propias, produce sus latas de conserva de tomate. O sea, produce conserva de tomate, pero también tiene una metalúrgica que hace la lata y también otra que le hace el papel de la etiqueta. También tiene otra que hace los envases plásticos. Es decir, asegura el abastecimiento. Sabe que ninguno le va a poner condiciones raras ni le va a cortar el suministro. Mejorar la eficiencia. ¿Cómo se les ocurre que en dos empresas que se fusionan se mejore la eficiencia? Achicando costos, bien. Lo primero que dice un contador es achicando costos. Muy bien. ¿Y cómo se achican los costos? Fíjense que cada empresa tiene un gerente general, un gerente de marketing, un gerente de administración, un gerente de sistemas. Pasan a ser una sola empresa, va a haber un gerente general, un gerente de marketing, un gerente de administración, un gerente de sistemas. Así se van a eliminar estructuras. Además, no pagas suponete que es de suministro, no pagas o sea, podés no pagarle el margen que ganas. Sí, lo que se llama integración vertical. Exacto. Claro. Aumentar la productividad y disminuir costos, aumentar el poder político y económico, entre otras. Bien, esto es no es para que lo memoricen, es un esquema solamente de lo que es
la norma unificada argentina. Cuando hablamos de la norma unificada argentina, nos referimos a la RT54 modificada por la 56 y la 59. No decimos la 56, 59. Una NUA o 54, nos referimos que ya está modificada. Es como cuando hablamos de la ley de sociedades, la ley general de sociedades 19.550. Fíjense, es una ley del año 70. Se han modificado un montón de veces, muchísimas leyes la han ido modificando y reemplazando partes y agregando y suprimiendo, pero sigue siendo la ley 19.550 o la ley de contrato de trabajo. ¿Qué número era la ley de contrato de trabajo? ¿Se acuerdan? La 2744, que se supone que ya cuando uno se refiere a esa ley se está refiriendo al texto actual. Perdón, ¿no, profe? Pero textos modificatorios en general dicen artículo 1. En el artículo 5 modifíquese tal cosa por tal otra, mientras que la RT59 transcribe la RT54 reordenadamente. Sí, pero es el texto ordenado de la RT54 según la 59. Lo mismo pasa con la 53 en auditoría. La 53 transcribe el texto de la 37 y le da con todas las modificaciones. Pero nosotros en auditoría nos referimos a la RT 37. Le hice unas preguntas a la inteligencia artificial, a ver qué me decía. Una de esas era, por ejemplo, eso. Si en el informe hay que poner que se está hecho de acuerdo a la RT 37, y me contestó que hay que poner en el informe textualmente RT 37 modificada por RT 53. Es falso. Ustedes vieron que rindieron el parcial en el informe 22 que habla de la RT 37, nada más. Pero bueno, la otra vez estaba haciendo un desarrollo, tratando de empezar a hacer un desarrollo de inteligencia artificial para una administración, y una de las administrativas que estaba viendo dice: ¿dónde está la inteligencia? Eh, no es inteligencia, recopila, y el tema es de dónde lo recopila. Puede tomar fuentes confiables como fuentes no confiables. ¿Cómo? Claro, con la misma probabilidad. Bien. Cuando una empresa controla a otra, ya no se lee. No, tendría que haber puesto dos filinos distintos. ¿Qué es lo que tiene que saber de esto, a pesar que no se lo voy a leer? Que la NUA, la norma unificada argentina, a diferencia de la vieja RT21, que ya está derogada, se basaba en el enfoque se basa la actual en el enfoque de la entidad, mientras que la anterior, la 21 derogada, se basaba en el enfoque de los propietarios. Entonces, ahora el patrimonio neto consolidado es la diferencia entre el activo total, el pasivo total, el activo total y el pasivo total del grupo económico. Yo les decía hasta el año pasado, ¿esto es cierto? Sí, me decían todos. Yo les decía: no, no es cierto. Porque acá había otra parte que era la participación no controladora. Esto no va más. Ahora sí, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Viéndolo gráficamente, ya vamos a ver un modelo de estado de situación patrimonial, pero básicamente teníamos el activo
el pasivo, el patrimonio neto, y acá entre el pasivo y el patrimonio neto, los que están recursando, véanlo porque se lo tienen que sacar de la cabeza, estaba la participación no controladora. Bueno, esto con la NUA desaparece y pasa a ser todo esto Profe, disculpe. patrimonio neto. Sí. Nosotros no lo estamos viendo en cámara, no sabemos si está en el aula o qué, transmitiendo, pero aparece como la pantalla, digamos, un icono. Así que si está haciendo algo en un pizarrón o algo, no lo vemos. O sea, ¿vos me estás viendo a mí en este momento? No, no sé. No, profe, no lo estamos viendo. Estamos viendo la filmina que subió solamente. ¿Cómo te va, Carlos? Felipe te habla. Eso que están viendo los chicos es por el tema de la cámara, no la han encendido tal vez ustedes. Fíjate si atrás tuyo hay una perilla como de una luz, atrás de la computadora, en el pizarrón. Fíjate si está encendida. Sí, espera. Sí, sí está encendida. Lo que ¿Está faltaba encendida? ¿La cámara la tienen habilitada ustedes? Ahí va. Felipe, ¿dónde me decías atrás? ¿En qué parte? Atrás de la computadora, al lado del pizarrón, hay una llave de luz blanca. Sí, En el medio, o sea, en el medio no, al costadito del pizarrón. una llave de luz blanca. Ahí está. Sí, tiene que estar prendida. Creo que para la derecha prende. Sí, ahí prende. ¿Estaba apagada? ¿Ahora se ve? Todavía no, pero te pregunto, ¿estaba apagada? Sí, está apagada. Eh, Todavía no se ve, pero hace una cosa, fíjate si ahora entra de vuelta al Meet y fíjate de habilitar y deshabilitar la cámara a ver si te lo toma. A ver. ¿De acá se prende? No te lo toma, che. Bueno, no sé, apagarla y volver a prender la de la perillita de atrás. Si no, cuando no anda así, hay que reiniciar toda la cuestión. Igualmente, probá, Carlos, mientras tanto, eso de la perilla de atrás que te decía, apagar y volver a prender. Pero chicos, este tema de la cámara, la verdad que por más de que los profes estén usando el pizarrón, tampoco van a poder ver desde la casa porque es automático el encuadre que hace la cámara y no llega a verse lo que escriba el profe. Sí, de todas formas le voy a traducir lo que escribí en el pizarrón. Eso te iba a decir, Carlos. Gracias. Lo que había, gracias Felipe, lo que decía, había escrito en el pizarrón, era que yo les decía a los chicos hasta el año pasado, les escribía activo igual a pasivo más patrimonio neto, y les preguntaba si era cierto, y me decían que sí, y yo les decía que no. Porque el año pasado, hasta el año pasado, activo era igual a pasivo más patrimonio neto más la participación no controladora. Lo que pasa es que en las empresas donde no había control, no había una sociedad controlante, la participación no controladora era cero. Entonces se daba la ecuación patrimonial. Después le hice lo mismo en forma gráfica, donde puse que entre el activo de un lado y el pasivo y el patrimonio neto del otro, y en el medio, entre el pasivo y el patrimonio neto, había un entrepiso, como llama Fowler Newton, que se llamaba participación no controladora. Ahora eso ya no existe más y tenemos, si lo vemos gráficamente, de un lado el activo y del otro lado el pasivo y el patrimonio neto.
¿La cámara no hay caso? No, de aquí no se ve. ¿Se ve? No, de aquí no se ve. Hay una aplicación en el escritorio de la computadora donde también lo pueden chequear. Eh, ese ahí abajo a la izquierda, ahí ese. Sí. Pero normalmente cuando esto está pasando, toca reiniciar. No sé si vale la pena. Pero mirá, chicos, ahí ven cómo se ve la cámara, por ejemplo, ¿ve? No se llega, bueno, ahí la están no, pero ahí manualmente la estás moviendo, Damián, ¿no? No, es automático. Bueno, porque justo fuiste. En general la máquina te va siguiendo y bueno, no te lo tomas, che. No sé, Carlos, decisión de ustedes si reinician y prueban si Sí, arranca. vamos a reiniciar. Lo que pasa es que la vez pasada me dijeron que había que reiniciar la computadora, no el Meet, ¿no? ¿Cómo, Felipe? La vez pasada yo llamé a la gente técnica y me dijeron que cuando no anda lo de la perillita de luz de atrás tuyo, hay que reiniciarla a la computadora, no al Meet. Ah, bien. Bueno, sí, de todas formas no es mucho lo que hay que ver por la cámara, así que no, vamos a seguir. Sigamos con el PowerPoint. Bien. Ahí los que están online lo pueden ver mejor. Este es un modelo de estado de situación patrimonial nuevo, donde de un lado tenemos la participación. ¿Es el que está en el informe 29? Sí. Gracias. El que está en la participación de la controlante del lado izquierdo, está dentro del activo no corriente, y dentro del patrimonio neto tenemos adentro del patrimonio neto la participación controladora y la participación no controladora. Pero las dos están adentro del patrimonio neto. Ahora sí, activos igual a pasivos más patrimonio neto. Hasta el año pasado había que separar la participación no controladora fuera del patrimonio neto. Eso, los que están recursando, sáquenselo de la cabeza, no va más. Y obviamente si está dentro del patrimonio neto, está dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Como una columna más. Está la participación de la participación controladora y la participación no controladora. Vamos a ver un ejercicio, le vamos a dar un tiempito y lo tienen que resolver ustedes. Tenemos una empresa, Power, participa en el 70% del capital social de la electrónica. Estos derechos de voto le otorgan capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. La cuenta de participaciones permanentes en sociedades de Power se encuentra compuesta por electrónica por 7.000. Vamos a avanzar un minuto. Ven que la participación permanente en sociedades de Power está evaluada en 7.000. Fíjense el patrimonio neto de electrónica. El capital son 10.000 y los resultados no asignados, el resultado del ejercicio es 15.500. El 70% del capital es 70.000. ¿Está bien evaluado eso? 7.000, profe. Es 7.000, perdón. Uno es 10.000 y el otro es 7.000. No, está evaluado al precio de adquisición. ¿Cómo, Fabricio? Me da la sensación de que está evaluada la inversión, está al precio de adquisición. Está el BPP. Claro, está el BPP del capital. Claro. Ahora volvamos. Por eso dice, durante el ejercicio que se cierra, ninguna de las dos empresas ha registrado ajuste alguno al valor de la inversión. Power realizó ventas a crédito de la empresa electrónica por 8.500, la cual fue saldada en un 50%, obteniendo una ganancia de 3.400. Al cierre del ejercicio, la empresa controladora tiene en existencia 5.100 pesos de dicha compra. Ambas empresas utilizan como criterio de evaluación las mercaderías
Costo de reposición. Volvemos a mostrarles el estado de situación patrimonial y resuélvanlo. Le vamos a dar 5 minutos. Profe, ¿puede volver un segundito? ¿Sí? La parte de la venta. No, la parte de la venta nomás. ¿Esa? Sí, gracias. Igual me dicen, vamos y venimos, no hay problema. ¿Me dejas entrar? Profe, ¿puede poner el estado de situación? Sí, obvio. Perdón. Me van diciendo y vamos moviendo las filminas. Profe, una pregunta. ¿Este ejercicio que está dando ahora de repaso está en algún PDF colgado en la página? ¿Sí está dónde? En algún PDF que esté en la página. Ah, voy a decir, para en vez de solucionarlo, ven el PDF que está en la página. No, no está. No está, es nuevo, lo vamos a subir ahora. Bueno, gracias, profe. Nada. Si puede volver un poquito para atrás en la consigna, le agradezco. Sí, por supuesto. Ahí, bien. ¿Podría poner el enunciado segundo, profe? Sí, acá me pidieron que pusiera los estados. Le damos un minuto que copien los estados. No hace falta que lo copien textual. Se tienen que tomar 2 datos de ahí. Y ahora sí el denunciado. Decime cuando lo leas y pasamos a la segunda. Listo, profe.
Perdón, profe. Hago una pregunta conceptual. Recién te dije costo de adquisición y era BPP, pero no hay ya de negocio. Mi pregunta es, cuando vos revaluás todos los activos y todos los pasivos identificables a valor razonable, el resultado, digamos, de esa revaluación de todo el patrimonio, ¿se imputa el capital? Ahí pasó No, el a inicial. resultado. A resultado. O sea que él pagó, en este caso, el 70% Pagó el 70%. y del capital. Sí, pero eso ya pasó. Ya pasó, ya pagó antes. En ese momento estoy hablando. En el Sí, en momento este que momento. pagó, Sí. todo lo que tenía como resultado no asignado se pasaron a hacer capital. No. Bueno, eso es lo que le vamos a ver ahora en los asientos. Lo que es resultado se tiene que incorporar el BPP al valor patrimonial proporcional y reevaluar la inversión y evaluar de la participación en los resultados. Claro, pero yo digo, al momento de la compra, si adquiere Pero ya pasó la compra acá. claro, Acá ya no hay valor llave. pero adquirió el 70% y justo del capital no hay nada más que eso. Por eso, digamos. Repetime, Fabricio, que estaba hablando con gente en el aula. No, mi duda surge por el hecho de que justo adquirió el 70% y el 70% está sobre el capital y no sobre otros resultados o reservas no. Claro, compró el 70% cuando tenía ese resultado cero. Claro, Otra vez tenía resultado no asignado, cero. claro, Ahora sí, la eso empresa tenía reserva. tuvo resultado del ejercicio 15.500. ¿Qué hay que hacer? Y hay que ajustar los resultados no trascendidos, no porque no son de la controla. ¿Ya está o necesita más tiempo? ¿Ya está? Bien. Yo lo voy a leer lo que me dicten. ¿Cuál es el primer asiento? Costo de mercadería contra mercadería, que la controla. Yo haría primero eso. Venta a costo de venta. Ventas a costo de ventas. ¿Por qué importe? Por 8.500. 8.500. Por el total de la operación. 8.500. Después, Costo de mercadería vendida a mercadería. costo de venta. Sí, a mercadería. Proveedores, ¿no sería? Proveedores a créditos por venta. Yo voy anotando lo que me dicen. Costo de venta, mercadería, dicen unos. ¿Por qué valor? Por 2.40. 20.40 digo, perdón. 2.040. Ah, acá hay otro que me dice que no es el asiento. ¿Cuál es el asiento entonces? ¿Cuál? Bueno, acá tenemos los dos. Tenemos uno que dice que hay que hacer costo de venta de mercadería por 2.040 y otro que dice que este asiento no se tiene que hacer. Si se tiene que hacer, no se tiene que hacer. Sí se tiene que hacer porque la controlada tiene la mercadería mal valuada, o sea, sobrevaluada, lo que es el costo para el grupo. Bien, ¿qué otro asiento hay que hacer? Costo de Vamos a hacerlo. venta a bienes de cambio, señor. Proveedores, Para el Proveedores. resultado no trascendido tercero, costo de venta viene de cambio. Proveedores a créditos por venta. ¿Por cuánto? 4.250. Bueno.
Hay dos grupos. Uno que dicen que hay que ajustar los resultados no trascendidos a terceros y otro dicen que no hay que ajustar los resultados no trascendidos a terceros. Los resultados no trascendidos a terceros se ajustan siempre, pero depende Se ajustan si están valuados al costo. Sí, sí, siempre que estén al costo, pero quien haya hecho la venta. Miren estos asientos. ¿Por qué no están los resultados no trascendidos a terceros? Muy bien, están valuados a costo de reposición, o sea, valor corriente. Costo de reposición, valor neto de realización, valor corriente, valor razonable. Es lo mismo. Cuando están valuados. ¿Por qué les damos este ejercicio? Porque el año pasado le dábamos el ejercicio valuado al costo. Entonces había resultados no trascendidos a terceros. Y le dábamos el ejercicio. Y después en el final a algunos le tomamos con costo y otros con costo de reposición. Y los que les había tocado costo de reposición, después vinieron a quejarse, decían, no nos dieron ningún ejercicio con costo de reposición. Bueno, dijimos que no correspondía. Bueno, no, ahora sí le damos un ejercicio donde está evaluado a costo de reposición y por ende no hay resultados no trascendidos a terceros. Los asientos son los siguientes. Créditos comerciales a venta, eso, ¿cómo se llama eso? Saldos recíprocos. Ventas a costo de ventas son Operaciones. operaciones recíprocas. Y después participaciones permanentes en sociedades aumenta porque la empresa tuvo ganancia, tuvo 15.500 pesos de ganancia. Y el BPP es aplicar valor patrimonial proporcional, es aplicar el porcentaje de tenencia sobre el patrimonio neto. En este caso estaba aplicado solamente sobre el capital, pero no sobre los resultados. Entonces el 70% de los resultados, que eran 15.500, son 10.850. Entonces la controlante tiene más patrimonio, más activo. ¿Y qué pasa si tiene más activo? La contraparte es una ganancia. ¿Cuál es la ganancia a resultado de inversiones BPP? Y después, los que cursan por primera vez ven el asiento y no pasa nada. Los que están recursando les va a parecer que falta un asiento. Porque hasta el año pasado se hacía un asiento de eliminación de la participación no controladora. Porque se sacaba del patrimonio neto y se metía entre el pasivo y el patrimonio neto. Era un entrepiso. Ahora ya no va más. Ahora es eliminación. ¿Eliminación de dónde? De la eliminación del capital y los resultados. ¿De dónde se elimina? Tenemos controlante, o sea, la matriz, la controlada o emisora y un consolidado. ¿De cuál de los tres se hace esta eliminación del capital y los resultados? De la controlada. La controlada, dicen unos. Otro dice de la controlante. De la controlante. Controlante. Bueno, no es ninguno de los dos, es del consolidado. El balance de la controlante y el balance de la controlada ya están auditados, ya están cerrados y auditados y presentados en el consejo. Eso no se toca. Lo que se hace son asientos, estos asientos extra contables, que van a modificar el balance consolidado. Si ya copiaron esto, ya está. Van a ver cómo se mayoriza. Vamos a tener
5 columnas. La empresa de la controlante, la controlada, debe haber, y el balance final consolidado, que es la suma línea por línea de la matriz más la emisora, más el debe, más los ajustes que fueron al debe, menos los ajustes que fueron al haber. Dijimos que había saldos recíprocos. Entonces, a la cuenta por cobrar le restábamos 4.250 porque iba al haber. Perdón. Ven que deudas comerciales va al debe, o sea que en el consolidado está restando, y créditos por venta va al haber, o sea que también está restando. En el consolidado, créditos por ventas tiene 4.250 en el haber de haciendo extracontable, y deudas comerciales tiene los 4.250 en el debe, o sea que está restando también. ¿Qué otro ajuste hicimos? ¿Cómo están con el tema de los fraudes? Llaman en los números no deseados. Vieron que ustedes, hay varios fraudes que se pueden hacer. Uno, por ejemplo, es, hablo con Carlos Milani, sí, y le graban el sí. Entonces después cuando van a piden un crédito y le dice la máquina, ¿usted está de acuerdo con pedir un crédito de 10 millones de pesos? Ponen el sí. Sí, hay que estar atento. Ahí me trataron de robar el celular en la calle. Pero no se compara lo que te pueden sacar robándote el celular con lo que te pueden sacar, claro, una estafa online, una estafa bancaria. Bien. Tenemos el asiento de ventas a costo de ventas. Ventas está el debe, está restando, o sea, lo estamos eliminando del consolidado, y costo de ventas está el haber, o sea que está restando, lo estamos eliminando del consolidado. ¿Y qué otra cuenta tenemos? Participaciones permanentes y resultado en inversiones BPP. Participaciones permanentes en el activo no corriente, y BPP está dentro del resultado del ejercicio. El resultado de inversiones BPP está dentro de la fila resultado del ejercicio. Y después la eliminación del consolidado, o sea, un asiento extra contable, que no va ni en Power ni en electrónica, va en el consolidado, o sea, ni la controlante ni la controlada, va en el consolidado. Tenemos el capital, lo estamos mandando al debe, estamos eliminando. Cuando la cuenta de patrimonio neto van al debe, están disminuyendo. Y eliminamos la participación controladora como que una cuenta de activo. ¿Cómo la eliminamos? La mandamos al haber. En la última fila, la participación en entidad controladora, 17.850. ¿Ya copiaron? Sí. Bueno, podemos seguir. Ahora bien, si les resultó complicado esto, negocios conjuntos les va a resultar más complicado. Vamos a hacer más detalle. Vamos a hacer un repaso con mayor grado de detalle de los negocios conjuntos. Nos referimos siempre a la resolución técnica 54.
que tiene, son los párrafos 808 a 823 y 1042 a 1045. ¿Vieron qué buena idea que ha tenido la Federación de numerar los párrafos en orden consecutivo? Antes, por ejemplo, en la RT 17 decía evaluación de bienes de uso y decía 7.c.5.2. Ya no me acuerdo. Todo punto, 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 y algunos eran letras números romanos, para colmo. Entonces teníamos los números arábigos y números romanos. Era una cosa que no se podía memorizar, no se podía entender. En cambio ahora, igual que con las normas internacionales de información financiera, lo va numerando. Párrafo 1, 2, 3, 4, 5. La única diferencia es que las normas internacionales tienen una norma para cada tema y nosotros hemos metido en una sola norma todas las normas en una sola. Yo en un curso que se dio acá el año pasado sobre las normas, sobre la NUA, le preguntaron a la gente del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría por qué en vez de haber emitido normas para cada tema, metían una sola norma. Y ninguno sabía. No sé. Así que yo tampoco. No sé por qué han hecho una sola. No encontré ninguna respuesta. Los negocios conjuntos. Vamos a ver que hay dos tipos de negocios conjuntos. Pueden ser societarios o no societarios. Ya lo vamos a ver. El objetivo de lo que se plantea la NUA es prescribir los criterios que una entidad va a emplear para identificar si es parte de un negocio conjunto y su tratamiento contable. Porque se van a medir y a exponer de forma distinta de lo que hemos visto hasta ahora, de la consolidación que hemos visto, consolidación total. ¿Qué es una controladora conjunta? Es una parte de un negocio conjunto, societario o no societario, que tiene control conjunto sobre este. O sea, no tiene el control, tiene el control conjunto. Y negocio conjunto es un acuerdo por el cual dos o más partes tienen control conjunto. El acuerdo se puede instrumentar a través de un contrato asociativo, que son la mayoría de los casos, o una sociedad u otra forma asociativa con personalidad jurídica. ¿Qué es una parte de un negocio conjunto? Es una entidad que participa de un negocio conjunto, tenga o no control conjunto sobre dicho negocio. A mí me tocó hacer la auditoría de la red Magenta de la APROS en la década 2005 al 2010. La APROS decidió no prestar directamente el servicio, sino que hubiera redes que prestaran los servicios y le facturaran a la APROS. Entonces se hizo una licitación y se firmó un contrato con cada una de 5 años. Algunas eran agrupaciones de colaboración, otras uniones transitorias de empresas. A mí me tocó auditar, cuando trabajaba en KPMG, la Unión Transitoria de Empresas, que era la red Magenta. Y tenía 4 partes principales, que eran 3 clínicas de Córdoba y un servicio de emergencia de Córdoba, capital, y el resto eran 16 clínicas del interior. Todas eran parte de un negocio conjunto, pero las que tomaban las decisiones eran solamente 4, las 4 de Córdoba. Negocio conjunto, entonces, es un acuerdo por el cual 2 o más partes tienen control conjunto. El acuerdo se puede instrumentar a través de un contrato asociativo
o una sociedad. La gran mayoría se hace por contrato asociativo y la gran mayoría se hace con unión transitoria de empresas. Ustedes van a ver, vieron que están haciendo obras siempre que están haciendo obras en la ciudad, en la provincia, en los caminos, van a ver, dice, el cartel de la obra, el presupuesto y quién es la contratista. Muchas veces la contratista van a ver que dice son 2 o 3 empresas o más, UTE. Significa que se han agrupado específicamente, se han unido específicamente para esa obra, esa licitación. Antes había una forma, seguramente la van a ver cuando hagan sociedades, se entiende mejor, que le llaman joint venture en francés, que es juntos para la aventura. Entonces nos unimos para hacer algo determinado y después nos separamos, cada uno se lleva su parte. Con forma asociativa, yo vi una sociedad que era una sociedad anónima, era un negocio conjunto, pero después de un tiempo las cosas empezaron a andar mal y la sociedad se terminó disolviendo mal. En cambio, eso no pasa en las uniones transitorias de empresas. Termina la licitación, cada uno se va por su lado y si quieres, nos juntamos para otra licitación. Si nos fue bien, nos juntamos para otra licitación. Si no, hacemos UTE con otras empresas. En el año 99, Córdoba le pidió, y se lo dio en el 2001, un préstamo de 215 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, por el que se hicieron 100 escuelas. Ustedes van a ver las escuelas, las que tienen el frente amarillo. Todas esas se hicieron con el préstamo del BID. Se repararon muchísimas escuelas, desde cambiarle un picaporte hasta cambiar cañerías, cambiar paredes. Se hizo lo que es el gimnasio provincial, ahí cerca del Kempes. Se hizo la Ciudad de las Artes, el teatro de la Ciudad de las Artes. Y se hicieron barrios, vieron lo que se llama Ciudad de mis sueños, Ciudad Juan Pablo II, Ciudad de los cuartetos. Todas esas fueron obras, fueron en teoría en 14.000 casas más o menos, que se hicieron también con este mismo préstamo. Entonces, para cada obra se fueron formando uniones transitorias de empresas. En una, por ejemplo, para hacer las 100 escuelas, se unieron Electroingeniería y la empresa IEXA. ¿De quién es IEXA? IEXA. IECSA. De Calcaterra. ¿Le suena Calcaterra? ¿A quién le suena Calcaterra? ¿Amigo de quién? De Macri. Y Electroingeniería, los dueños son los Acosta. ¿De quién eran amigos los Acosta? De los kirchnerismo. Entonces esa empresa, si hubiera sido una sociedad anónima, era mal. ¿Cómo? ¿Qué cosito? La flechita. ¿La flechita? Sí, del momento en que se mueve. El cosito. No las puedo entender porque hablan varios. Eso. Lara, tenés el micrófono prendido. Ah, bien, está bien. Así que me estaban preguntando varias veces. ¡Pobre de vos! Sí, lo vamos a silenciar. Bueno, entonces esas empresas funcionaron bien cuando eran UTE, cuando eran una unión transitoria de empresas. Hicieron las 100 escuelas, se dividieron lo que le correspondía a cada una. Déjame estudiar, chiquito, así que. ¿Qué le pasa al coqui? No sé, ahí. ¿Te parece? Lara Corti, con micrófono. Lara. Lara. Lara Corti. Expúlsenla. Sí, acá dicen que Lara. menos hacer para Lara. Bien.
Bien. Entonces decía, esas dos empresas funcionaron muy bien, pero era durante un tiempo determinado. Se hicieron las empresas, salió todo perfecto, cobraron lo que tenían que cobrar, cada uno se llevó su parte. Y después pasó todo lo que pasó con IEXA por un lado y lo que pasó con electroingeniería, ¿saben lo que pasó con electroingeniería por el otro? Tenía muchas licitaciones de diques en el sur y las perdió y fueron imputados los dueños. Entonces la empresa, que era un monstruo, se redujo bestialmente. Despidió la mayoría, no sé si el 70% del 60 o 70% del personal. La directora de administración había sido compañera mía, así que me acuerdo del momento cuando primero empezó la cesación de pagos, no le pagaban el sueldo, seguían trabajando y no le pagaban. No le pagaban, supongamos que estamos ahora en septiembre, y llegó un día y me dice, me deben mayo. Y bueno, y después trataban de que la gente se fuera, y después empezó a despedir personal. Pero mientras duró la UTE, los contratos se hicieron. Las 100 escuelas se hicieron. Entonces, un conjunto no societario, ya vamos a ver cuáles son, o conjunto societario, como le dije, esta empresa que terminó mal, que era una fábrica de asientos para autos, un autopartista, que tenía 2 socios, era un negocio conjunto, las decisiones se tomaban en unanimidad, y llegó un momento que no se pusieron de acuerdo, y llegó un momento que no se pusieron de acuerdo más para nada. Uno decía una cosa, el otro decía otra. No importa qué decía, el otro opinaba en contrario. Ya era una guerra. Se terminó disolviendo esa sociedad anónima. Entonces, la mayoría son de los contratos asociativos. Negocios en participación, agrupación de colaboración, unión transitoria de empresas, que está abajo a la izquierda, pero debería estar arriba a la izquierda, porque es el más importante, el más usado, y consorcios de cooperación. ¿De dónde le suenan consorcios de cooperación? ¿Consorcio caminero puede ser, profe? Sí, perfecto, perfecto. Los consorcios de cooperación por lo general son consorcios camineros. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Elías. Elías, perfecto, Elías. Bien, esto está regido, no está en la ley de sociedades porque no tienen persona jurídica, están regidos en el Código Civil y Comercial. Los negocios en participación es para realizar una o más operaciones con aportaciones comunes y a nombre de un gestor. Las agrupaciones de colaboración tienen como fin la organización común para facilitar o desarrollar determinadas fases, no tiene finalidad lucrativa. La unión transitoria de empresas tiene por objetivo desarrollar o ejecutar obras, servicios o suministros concretos. Un puente, un barrio, 100 escuelas o servicios, como le decía la red Magenta, prestadora de la PROS. Los consorcios cooperativos facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones para acrecentar sus resultados. No otorgan personalidad jurídica. O sea, ¿van a tener quit? Sí, van a tener quit. Van a poder contratar personal, pero no van a ser titulares de bienes registrables. No van a poder tener su nombre un auto, un camión, nada que sea registrable. Un inmueble. Eso sigue siendo de la aportante, de la parte aportante, y lo que otorga es el uso. ¿Cómo identificamos un negocio conjunto? Bueno, tienen las siguientes características. Las partes están obligadas por un acuerdo contractual que da lugar a entidades con personalidad jurídica, acuerdo societario, o sin personalidad jurídica,
que son las que vimos acá, que son los acuerdos no societarios. El acuerdo contractual otorga a dos o más partes el control conjunto sobre el acuerdo. Cuando nosotros le preguntemos el parcial, le vamos a decir una UTE, no le vamos a decir es un negocio conjunto. Si decimos que es una UTE, ustedes tienen que saber que es un negocio conjunto. El parcial es teórico práctico, sí, es teórico práctico. Y va a haber como el de auditoría, también va a haber para corregir. Va a haber un TXT, probablemente, no. Pero el año pasado, por ejemplo, hubo un TXT donde había que mayorizar, había que hacer el balance, ya estaba hecho, ustedes lo copiaban, el balance de la columna de la controlante, de la controlada, debe haber, y el saldo, y ustedes tenían que mayorizar los asientos. Tienen que hacer los asientos y mayorizarlos. Obviamente son casos cortitos. Bien, un acuerdo contractual otorga a dos o más partes el control conjunto cuando esas partes deben actuar conjuntamente para dirigir las actividades que afectan de forma significativa el rendimiento del acuerdo, y las decisiones sobre las decisiones relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes identificadas en el inciso anterior. Una entidad, clasifica un negocio conjunto y aplica, cuando la instrumentación jurídica no refleje la sustancia económica, el juicio de la dirección para determinar si un negocio conjunto es un negocio conjunto no societario o societario. Bien, tenemos los negocios conjuntos no societarios y nos vamos a enfocar ahora en el tratamiento de los estados contables de una controladora conjunta en cuanto al reconocimiento y la medición. Después vamos a ver el tratamiento para el final. Vamos a ver los dos últimos puntos, el tratamiento de los estados contables de una parte que no es controladora conjunta y el tratamiento de negocios conjuntos no societarios que son una sociedad, una entidad del exterior. ¿Cómo se contabiliza un negocio conjunto? ¿Qué hora es? Las 7 y ya se están yendo. Bueno, siempre trato de que la clase nunca dure más de 1 hora y media. A la hora y media es como que tuvieran resortes los asientos y se empiecen a ir. Bien, los negocios conjuntos no societarios, vamos a ver el tratamiento en los estados contables en cuanto al reconocimiento y la medición, como decíamos. Esto parece redundante, pero acuérdense de esa diapositiva. El reconocimiento. Los estados contables en la controladora conjunta reconocerá sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente, o sea, sus activos más los activos del negocio conjunto, sus activos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente, o sea, sus pasivos propios más los pasivos que le corresponden en la proporción de la UTE, sus ingresos, incluyendo su participación en los ingresos generados conjuntamente, o sea, sus propios ingresos más los ingresos de la proporción de la UTE o del negocio conjunto, y sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente. Estos tres conceptos los tienen que saber, se lo vamos a preguntar, no es lo mismo. Los aportes son las obligaciones. Los integrantes se complementan a la que los integrantes se comprometen en el acuerdo constitutivo. La participación es la parte del resultado
que le corresponde a cada uno según el contrato. Y la participación efectiva, que va a haber al menos una pregunta sobre participación efectiva, los que se han cursado ya saben, la participación efectiva aparece cuando el porcentaje de participación en los resultados sea distinto del porcentaje de participación en los aportes. Aportes es la participación en el capital. Participación es la participación en el resultado. Y la participación efectiva es el cociente entre el porcentaje de aportes más el porcentaje de resultados acumulados y el patrimonio del negocio conjunto. Esta filmina es clave. ¿Se acuerdan? Esta filmina, yo le decía, cada una mide sus activos más la proporción de sus activos en el negocio conjunto. Los pasivos más su proporción en los negocios conjuntos. Bueno. Acá dice, se suma línea por línea. O sea, caja y bancos propio más el porcentaje que le corresponde en el caja y bancos de la UTE. Proveedores más el porcentaje de proveedores que le corresponde en su participación en la UTE. Por eso dice, suma línea por línea de los estados contables, las partidas similares de sus estados previos, de sus estados, previamente deben realizarse los ajustes y eliminaciones. ¿De dónde se hacen los ajustes y eliminaciones? Del consolidado. O sea, no se tocan los balances de las partes. Tenemos activos y pasivos, capital, resultados no asignados y el estado de resultados. El estado de resultados, o sea, el resultado del ejercicio, está dentro, ustedes ya lo saben, pero por las dudas, lo repito, está dentro de dónde. Adentro del resultado no asignado. El resultado del ejercicio está adentro de una bolsa que es los resultados no asignados. Y los resultados no asignados de este ejercicio y de ejercicios anteriores. ¿Cómo se miden los activos y pasivos? Por la participación efectiva. ¿Cuál era la participación efectiva? Era a la derecha, abajo, el cociente entre los aportes más los resultados acumulados y el patrimonio neto del negocio conjunto. El capital se mide por la participación en el capital. Los resultados no asignados por las participaciones que se establecen en el contrato asociativo o si es una sociedad en el estatuto, de la participación y de los resultados, la participación en los resultados. Lo mismo que en todos los resultados, en el estado de resultados, según la participación acordada en el contrato. Siempre y cuando cumple previamente con las condiciones para aplicar consolidación. Bueno, ahora le vamos a plantear un pequeño ejercicio práctico en el que existen tres empresas que conforman una UTE, la empresa rojo, la empresa marrón y la empresa negro. Deciden conformar una UTE para redes de telecomunicaciones con una duración
aproximada de 5 años, el patrimonio neto de la UTE o Fondo Común Operativo es de 48 millones de pesos, el resultado del ejercicio es de 15, establecen por contrato que los resultados se distribuyen rojo y marrón el 25% y negro el 50%. Se expone a continuación lo aportado por cada una de las empresas. Y acá comencemos a analizar, no sé quién habrá estado en el taller el lunes pasado, algo acaba de mencionar el profe, recuerden el tema de la personería jurídica, las uniones transitorias de empresas, como en este caso, no pueden tener bienes registrables a su nombre, por lo cual empecemos a revisar qué es lo que está aportando cada una y si lo podemos considerar como un aporte o simplemente una afectación al uso de la UTE. En este caso, todas las empresas aportan efectivos y equipos. Si esos equipos, o sea, el efectivo obviamente, si esos equipos no resultan algo registrable, también se pueden considerar, ¿sí? Todos se consideran como aportes. Entonces, rojo, 12.500.000, marrón, 9.500.000 y negro, 11 millones. Esos serían el monto de los aportes de cada una de las empresas. Los equipos tienen una vida útil de 5 años. ¿Cuál es la participación efectiva de cada una de las sociedades? Si no entienden esto, va a estar muy difícil que entiendan y puedan resolverlo correctamente el ejercicio. De acuerdo a qué estemos, qué rubro se esté consolidando, es lo que vamos a aplicar como porcentaje al momento de la consolidación. Lo primero que hacen las empresas, realizan el aporte. Una vez que tienen ese aporte, conforman el capital de lo que sería esa UTE. Cuando tengamos que hacer las eliminaciones, reconociendo las participaciones de cada una de las empresas, vamos a eliminar por el monto de los aportes. Cuando se trate de resultados y resultados no asignados, vamos a considerar lo que se establece en el contrato como división de resultados. Mientras que la participación efectiva se va a aplicar a todo el conjunto de activos y pasivos, el resultante de considerar tanto los aportes como los resultados. Y esto tiene una explicación bastante lógica en el sentido de que todos los activos y pasivos que está administrando esa UTE han sido o base de aportes o base de resultados que se fueron acumulando, ¿sí? Entonces, por eso se consideran tanto los aportes como los resultados en la definición de esa participación efectiva. Si esta slide no la saben, estamos complicados. Si la entendemos mejor, si no, la memoria también ayuda. Participación de los resultados, habíamos dicho que rojo y marrón al 25 y negro al 50. Recién les había dicho cuáles eran los aportes de cada una. Los resultados del ejercicio eran 15 millones y el patrimonio neto en total son 48. ¿Cómo surgen esos 48 millones? Tenemos 33 de aporte, 15 de resultado, conforman el total del patrimonio neto. ¿Hasta acá? Todo bien. Resolvamos. Tiene que calcular 3 participaciones efectivas. Le vamos a dar 5 minutos para la primera. 5 minutos me parece mucho. Yo creo que con un minuto está más que suficiente. No. Le vamos a dar 5 minutos para la primera. El profe demasiado bueno. 3 minutos para la segunda y 2 minutos para la tercera. Ustedes nos dicen si hay que adelantar o retroceder filminas. La vida útil es de 5 años. Igual no hace la esencia. Acá me pregunta un compañero respecto de la depreciación de los bienes de uso. La duración es de 5 años. Sucede que ya tenemos los datos de cada uno de los aportes y el resultado ya cerrado, no tenemos abierto qué componen esos resultados, ¿sí? Así que asumamos que las depreciaciones ya están conforme
el resultado de la UTE. Profe, Sí. Sí. primero ¿Puede puede volver una ser, filmina? ¿Cómo? Si puede ¿Cómo? volver una filmina. Sí, ¿cómo no? profe, la participación efectiva de rojo puede ser 33%. ¿Cómo, perdón? La participación efectiva de rojo puede ser 33%. Espérame un segundito, así estamos todos juntos, digamos. No sé, la compañera que quería que volviera atrás en algunas, si... Sí, ya está, profe, gracias. ¿Vamos? ¿Cómo se calcula entonces la primera participación efectiva? Lo vemos de acá y después revisemos el asiento a ver si lo hemos determinado correctamente. Además, los chicos que tengo híbrido no me van a poder seguir en el pizarrón, así que vamos a tratar de seguirlo sobre la pantalla nomás. ¿Cómo se determina la participación efectiva de rojo? 12.500 sobre 33 más 25 dividido 200. O sea, más punto 25 dividido 2. Sería 12 millones Arrancamos 500, bien, profe. pero medio que a mitad de camino nos desviamos. Me gustó la primera parte del aporte. Consideraste los 12 millones sobre los 33. Sí, Es una de las maneras. Pero en el tema del resultado me parece que hay... El 25% de 15.000. Es el 25% de 15 millones. ¿sí? 3.750.000. Ahí tenemos... Sobre el patrimonio neto, que es la suma de 33 millones sobre 15.000, el resultado. Bien. O sea, el patrimonio neto lo tenemos ahí. Entonces, ¿me podrías decir cómo te quedó conformado el aporte y cómo te quedó conformado el porcentaje del resultado del ejercicio? El aporte está como dato. 23 de la participación efectiva. Ah, bien, Sí. el resultado, claro. El resultado queda 3.750.000. El 25% de 15 millones, ¿no es cierto? Tal cual. Bien. Más 12.500.000, que son los aportes, eso sería el numerador, ¿sí? ¿Y el denominador a qué es igual? 48 millones. 48 millones. 48 millones, perfecto. Porque es la suma. En el segundo caso, ¿cómo queda la participación efectiva? Espera. Acá, por lo que veo, todavía están con las calculadoras, así que le vamos a dar más tiempo. Claro, yo pensé que había que sacar solo la tasa efectiva. Sí. ¿Cómo? Hace 12.500.000 más el 25% de 15 millones. A eso lo dividís en 48 millones. ¿Cómo? $12.500.000 dividido 33 es una división de sumas, ¿sí? Vos podés hacer 12 millones, dividirlo en 33 y sumar el 25% de 15, o sumás los dos y lo dividís por el total del patrimonio neto. Es matemático. Llegás de las dos formas al mismo resultado. Si querés comprobarlo para que saques la duda. Es más, se te puede tomar de las dos maneras. Así que está bueno que por ahí practiques de las dos formas. Profe, ¿cuál sería la otra forma? Digamos que no nos den el aporte así directo como nos da ahora. Sumando el aporte sobre el total de los aportes más el porcentaje de los resultados sobre el total de los resultados. Perfecto. O sumas de manera individual
el aporte de esa empresa más el resultado de esa empresa dividido el total del patrimonio neto. De las dos maneras tenés que llegar al mismo resultado. La podemos ir descubriendo, ¿no? Bueno, ahí se exponen los resultados. 33,85 la primera participación. ¿Cuánto les dio la segunda? 27%. 27,60 la segunda, vamos bien. ¿Y la tercera? 38,5. Bueno, y acá es la parte donde me pongo muy reiterativo, pero quien avisa no traiciona. Ya lo vengo diciendo, no sé, 4 o 5 veces tranquilamente. La suma de las 3 participaciones efectivas, ¿a cuánto tiene que ser igual? Al 100%. Al 100%. Bueno, quiere decir que fui efectivo, que han estudiado muy bien, o que fui muy efectivo picando cabeza, y bueno, ya lo están memorizando. Avanzamos ahora un poquito en el ejercicio y lo vamos haciendo un poquitito más complejo. Le vamos aplicando... A ver. Le vamos aplicando un poquito más de emoción. Recién era muy fácil. Muy fácil. Ahora le vamos a poner un poquito más de pimienta. Tenemos los datos del ejercicio pasado, pero ahora Rojo vendió un equipo a la UTE que obtuvo una ganancia de 20.500.000, ¿sí? Esa es la ganancia que obtuvo Rojo por esa venta a la UTE. Y esta, a su vez, esos equipos que adquirió, tiene un 55% total de esos activos, ¿sí? Entonces tenemos la venta del equipo por 20.500.000, que a la vez ese equipo es mantenido en los activos de lo que compra en un 55%. Adicionalmente, tenemos la participación del Estado en cada ganancia del impuesto del 30%, ¿sí? Un socio medio oculto que tenemos siempre que se llama Estado, cobra impuestos y la alícuota es al 30%. Así que bueno, hagan lo mismo, pero con estos datitos.
Profe, los resultados no trascendidos a tercero, ¿en dónde la proporción esa, dónde se, digamos, incluyen dentro de la fórmula de participación efectiva del patrimonio neto? ¿O estoy muy errado? No, a ver, explícate un poquitito más la idea, por favor. Tengo los resultados no trascendidos tercero, que son 20 millones. ¿Cómo llegas que se trata de que son resultados no trascendidos a terceros? Porque más que el número me interesa que vayamos pensando juntos cuáles son los elementos y qué tenemos que registrar. Y después vemos el número. Por ahora me conformo si identificamos los ajustes que hay que ingresar. Después vemos el número. Hay una operación de venta entre y se rojo y la UTE. mantiene en stock en la UTE, continúa un 55% en stock, entonces ese resultado no trascendió, quedó en el grupo, en el UTE. Bien, ahí me gustó todo lo que me dijiste, me faltó que hay una ganancia de esa operación, ¿no? Tal cual. Hay una ganancia que todavía está trasladada en un activo que esta empresa, compradora en este caso, todavía mantiene dentro de sus activos, ¿sí? O sea, ahí se dieron todas las condiciones para los resultados no trascendidos a tercero. Bárbaro. ¿Qué otro ajuste más hay? El impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, que sería deudas fiscales, un pasivo a impuesto a las ganancias, que es una cuenta de resultados. Claro, que eso se va a hacer. Antes del asiento de impuesto a las ganancias, ¿qué asiento se incluye en el primer movimiento? Está bien lo que dijo la compañera, pero quiero pensar y desarrollar bien el primero. ¿Qué asiento hicimos en la primera situación? Costo de mercadería. Costo de venta a mercadería. Bien. Aumentamos un costo, disminuimos un activo, ¿sí? Después analizaremos de qué se trata. ¿Qué sucede con el impuesto a las ganancias de esa operación? Se hace sobre los resultados no trascendidos tercero. Hay que ajustar el resultado. No, y hay un... O sea, lo va a pagar la UTE igual. O paga el consolidado la ganancia. Ahí desconozco. Estamos trasladando en esta instancia el resultado de la UTE, lo vamos a trasladar a 3 empresas. ¿Y paga el consolidado o paga cada empresa? Lo que yo necesito identificar, y creo que con esto te respondo, es cuál es el resultado que voy a transferirle a las empresas, ¿sí? El impuesto a las ganancias, al igual que la presentación que hizo de sus estados contables, acuérdate que la UTE tiene su quit, entonces hace su determinación impositiva y todo en función de eso, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos haciendo en esta instancia es consolidar ese resultado y ese patrimonio de la UTE en las empresas que lo conforman, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es ajustar un resultado, como bien decían ustedes, un resultado no trascendido a terceros, que se conforma de un asiento de costo y una disminución de activo. Ahora, ¿cuál es el segundo asiento de eliminación que me están planteando? De ajuste, perdón. Asiento de ajuste, no de eliminación. Deudas fiscales a impuesto a la ganancia. Bien. ¿Por qué ese sentido del asiento? ¿Por qué tendría una ganancia si es impuesto a las ganancias? Y porque porque se pagan menos. No vendís que no tenés ese ingreso. Estoy reconociendo una pérdida, el impuesto a las ganancias, mientras más ganancia tengo, más impuesto pago. Si estoy reconociendo una pérdida adicional, significa entonces que mi impuesto a las ganancias debería disminuir si estoy pagando, ¿no es cierto? O sea, sentido contrario. ¿Y eso, disculpa, es solo los fines de presentar el estado consolidado o tiene alguna implicancia fiscal? Recuerden que cada vez que se hace un asiento
y esto sirve también para cuando veíamos la unidad 2. Cada vez que se hace un asiento en esta instancia, son asientos de tipo ¿cómo? Vos te debes acordar seguramente. Extracontables, pero más... Extracontables, ¿sí? Extracontables. Bien, no tiene impacto entonces a los fines fiscales. Acuérdate que fiscales lo vas a ver en fiscal 1, ¿no es cierto? Nosotros acá lo que estamos haciendo es traspasar un resultado de una UTE hacia las empresas que conforman esa UTE, ¿sí? Bien. Bien. ¿Me seguiste en la idea? Sí, te seguí. Entiendo que el grupo económico solo presenta su realidad económica, se reconoce como tal ante el fisco, pero que cada una va a asumir sus obligaciones fiscales según sus estados contables. Eso es lo que... separados. Exactamente, cada una tiene sus obligaciones fiscales separadas. Yo por ahí no me quiero meter mucho en el porcentaje ni cómo, porque es materia de otra, es aspecto de otra materia. Lo que sí yo pero no, el grupo económico. Bueno, si se comprendió entonces, pasamos ahora a los números. Teníamos un 55% de los activos en el activo, el cierre, digamos. Se estaban componiendo los activos, el 55% de esa transacción. El total de la ganancia, venía en el enunciado, eran 20.500.000, ¿sí? Aplicando el 55%, que es la parte del activo que todavía mantengo, por 20.500.000, que era el total de la ganancia de esta operación, arroja un resultado no trascendido a terceros de 11.275.000, al cual se le va a ajustar el impuesto a las ganancias, que es el resultado de 11.275 por el 30%, arroja una reducción del impuesto a las ganancias de la cuenta de gasto, digamos. Vamos a acreditarla en 3.382.500. ¿Vamos? Contabilizamos. Costo de venta, bienes de cambio por los 11.275 y deuda fiscal e impuesto a las ganancias, como habían dicho, por 3.382.500. No era tan difícil así. ¿Más o menos estaban orientados? No. Sí, profe. Perdón, Sí, ¿me puede explicar la diferencia entre el estado separado y el estado individual? Si me das un momento, déjame que termine la clase. Bueno, al final de la clase. Y lo vemos bien en detalle esas dudas, porque tengo que dar otros ejercicios más y no quisiera entrar en un tema que es más teórico. Pero no te dejo la duda, pero sí espérame al final. ¿Vamos con los asientos? Bien. Esto era lo que habíamos resuelto en la primera instancia, con resultado de 15 millones y patrimonio de 48. Ahora, el ajuste que se tiene que hacer son dos. Lo neteamos acá. Teníamos 11.275 como una pérdida, y esa pérdida se me reduce en 3.382.000 por el efecto del impuesto a las ganancias. Tengo menor impuesto. Queda un neto de 7.892.500, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto ajustado, que inicialmente era de 48, ajuste de 7.800.000, queda en 40.107.000. Al igual, el resultado del ejercicio, que originalmente era de 15, se ajusta por el mismo monto y llegamos a 100.107.500. Ahora bien, tienen que entender el sentido y el proceso secuencial de esto. Primero, analizamos cuáles eran las operaciones y si existían ajustes para realizar antes de hacer la asignación a cada una de las empresas. Tiene un porqué.
Si nosotros no hacemos este asiento de eliminación, de ajuste, si nosotros no hacemos este asiento de ajuste previo, vamos a distribuir y vamos a asignar mal a las empresas que conforman la UTE, ¿sí? Esa es la razón de ser de por qué se hace en esta instancia el asiento. ¿Cómo nos damos cuenta que afecta el resultado? Los asientos deben contabilizarse en cuenta de resultado y en cuenta de patrimonio al mismo tiempo. Los dos asientos que vimos afectan cuenta de resultado y cuenta de patrimonio al mismo tiempo. Resultado, costo de venta, impuesto a las ganancias, patrimonio, bienes de cambio y deudas fiscales, ¿sí? Entonces, esos dos asientos terminan afectando el resultado y es por eso que necesitamos registrarlo previo a hacer cualquier análisis de qué le corresponde a cada una de las participaciones efectivas. Perdón. La parte de la venta que sí salió a terceros es un resultado que ya está contenido, que efectivamente trascendió a terceros y no hay que hacer ninguna eliminación. Vos vas y contaste 55 donde habías comprado 100. Los 45, esa ganancia de esos 45 ya trascendió a terceros. ¿Sí? Bueno, ahora si por ejemplo intentáramos calcular la participación de rojo, vamos a calcular sobre los aportes, eso no se ve afectado, pero lo que sí se ve afectado es el resultado. Todo el ejercicio ahora es de 7.107.000 en vez de los 15 que teníamos originalmente. Y el total del patrimonio neto ahora termina siendo de 40.107.000 como veíamos inicialmente. ¿Está? ¿Podría volver, profe, la filmina? ¿Cómo no? Silvina, ¿podrías de mutearte, porfa? Listo, profe. Esto es los 15 que tenías inicialmente menos el ajuste. 11 aumentaste el costo y 300 lo disminuiste al reconocer el impuesto a las ganancias. Aparte tenés dos asientos. Entonces los aportes en cada una de las empresas se mantienen exactamente igual, lo que se modifica es el resultado del ejercicio de cada una. ¿Sí? Ahí tienen expresado las participaciones efectivas. ¿Entienden de dónde surge ese 1.776.000? ¿Alguien me lo podría explicar? Es el 25% del resultado que le corresponde a rojo. Es el 25%, pero ¿de qué resultado? Porque era 15 millones el original. Después de restarle el impuesto a la ganancia de 7 millones. Después de restarle el impuesto a la ganancia que tenías antes todavía. El resultado no trascendido. El resultado no trascendido. Los resultados no trascendió tercero. Recuerden que los resultados no trascendió tercero tenían una ganancia, contenían activos, lo cual genera una pérdida, y el impuesto a las ganancias lo que hace es reducir esa pérdida. ¿Vamos? ¿Todo claro? Profe, ¿puedes repetir eso último? Sí, profe, no me quedó bien claro. ¿Cómo lo podemos sacar también? La participación efectiva, ¿cómo se consolida? ¿Cómo se conforma? La suma de los aportes, ¿sí? Más la suma de los resultados dividido el patrimonio neto de la empresa que estoy conformando, en este caso la UTE, ¿sí? Esa participación efectiva, como les decía, se conforma de aporte y resultado. Los aportes quedaron ahí, no tenían ninguna modificación. Pero ¿qué tengo que analizar? Si hay operaciones que afectan el resultado de la UTE, ¿sí? ¿Cuáles son esas operaciones? Pueden ser ajustes, pueden ser, no sé, que los bienes de cambio estuvieron mal evaluados, bienes de uso con errores, diferencia. Lo más común es encontrar resultados no trascendidos de terceros, ¿sí? Porque ahí no hay error. Las operaciones existieron, las empresas vendieron y compraron esos bienes en cuestión. Lo que sucede es que si se mantiene en stock al cierre, hay una ganancia
o un resultado transferido por esa operación que no trascendió, en este caso, el negocio conjunto. Y es por eso que tenemos que corregirlo. ¿Y cuándo lo vamos a corregir? Antes de determinar las participaciones efectivas. ¿Sí? Porque si lo hacemos después, todo mal. Vamos a distribuir algo que no se corresponde con la realidad. ¿Sí? Vamos a distribuir mal los resultados. Vamos a calcular mal la participación efectiva y ahí todo para abajo. Todo va a estar mal. Todo. Puedo asegurar. No sé si te alcancé a responder la pregunta. Perfecto, profe. Bien, y finalmente, para terminar, recordemos la parte de los negocios conjuntos no societarios. Hay que ver cuál es el tratamiento que se le da a los estados contables de una parte que no es controladora conjunta y de una que es una sociedad del exterior. Ya terminamos con esto. Un negocio conjunto no societario, según los párrafos 8.17 y 8.18, si esa parte tiene derechos activos y activos determinados y obligación respecto de pasivos determinados relativos al conjunto no societario, o sea, se reconocen y se mide la participación en el negocio. Y también si, de acuerdo, activos y pasivos determinados relativos al negocio conjunto no societario. Y finalmente, en un negocio conjunto que es una sociedad del exterior, una entidad, ¿qué hace? Convierte los estados contables a pesos. ¿Cómo los va a convertir? Lo vamos a ver en la clase que viene. Nos vemos. Profe. Hola. El compañero que me preguntaba, ¿me podés repetir la pregunta de los estados contables? Sí, me surgen muchas dudas. Si pueden hacer menos ruido, les agradezco porque no lo escucho a sus compañeros. Y es una duda bastante piola, creo que les puede servir a ustedes también. No, me surgen esa duda, o sea, la división entre los estados separados y los individuales, si los asientos contables recaen sobre los separados o sobre los individuales, contra los recontables que son para consolidar nada más. No te escucho nada. Bueno, básicamente mi duda es la diferencia entre los estados contables separados de los individuales y qué consecuencias tiene presentar un estado consolidado al fisco. Bueno, los estados contables separados se trata de una referencia a lo que nosotros conocíamos como estados intermedios, ¿sí? ¿Qué es separado? Significa que necesito, para tener toda la información, el último conjunto de estados financieros que cerraron al año anterior, ¿sí? Vos necesitas leerlo, porque eso se encuentra separado y condensado, significa que está resumidas cuestiones que se tratan solamente en los estados financieros anuales, ¿sí? En los anuales completos. Y después, ¿cuál era la otra pregunta que decías? ¿Qué impacto frente al fisco tiene presentar el estado consolidado? ¿Qué obligaciones genera o demás? El balance consolidado para el fisco, acuérdate que el balance consolidado no se registra en libros, ¿sí? Es una información financiera que publica una entidad controlante, ¿sí? La publica hacia el mercado, la publica hacia un inversor, la publica hacia un banco. No se trata de información impositiva. ¿Y por qué?
dame un segundo, cada uno en su balance individual va a determinar cuál es su balance, su ganancia de tercera categoría, y en función de eso va a determinar el impuesto diferido, va a calcular su impuesto a las ganancias y va a hacer cada determinación de impuesto de manera individual. Ahora vamos a decir, ¿qué sentido tiene hacer este tratamiento dentro del balance consolidado? Es reflejar el impacto del impuesto en ese balance consolidado, ¿sí? No me sirve a mí para ninguna determinación impositiva. Entonces, Pero sí me sirve como inversor saber cuánto fue el impuesto que tuvieron, porque es parte del resultado afectado. Sí, yo creo entender la parte de que el consolidado muestra la realidad económica de todo el conjunto, o de la controladora y su realidad, pero la parte del quit es simplemente para un control por parte del fisco. ¿El quid de qué? Porque decimos que, por ejemplo, claro, no, ahí está mi error. El quit es para la UTE. No, después la controlante presentará el consolidado A ver, con su por quit. ahí se te hizo una ensalada, me parece humildemente, corregime, entre la unidad Sí, 2. es que es verdad. La unidad 3, hablamos para simplificar de UTE, ¿sí? La UTE va a tener su determinación de ganancias y lo que va a hacer es trasladarle a las empresas que la conforman cuál es la participación en los activos y pasivos y en los resultados. Como el impuesto a las ganancias afecta el resultado, es necesario que se incluya dentro del análisis, pero bajo ningún punto de vista se va a liquidar impuesto a las ganancias sobre ese resultado. Bien. Ahora, la controladora que hace el estado contable se lo presenta al fisco, me imagino, o simplemente es para otras entidades, como vos La decías, empresa banco. controladora, me voy a la unidad 2, lo que hace es presentar su estado individual. Sí, base a eso presenta su declaración de ganancias. Bien. Que en sus líneas de los resultados va a incluir una participación en subsidiarias, que va a estar incluida ahí. No se elimina. ¿Cómo? Que en ese, todavía ahí estamos en cuenta 3, digo, no hay ninguna eliminación, presenta eso y... Es que no lo vamos a eliminar porque forma parte del resultado de esa empresa de balance individual. Balance individual, bien. Después, el separado es por esta necesidad de un corte temporal conjunto entre las empresas que tienen que consolidar. No te termino de entender la última parte. ¿Me podrías hablar un poco más cerca del micrófono, por favor? Los separados se distinguen de los individuales por esta necesidad de un corte temporal conjunto para poder consolidar. En realidad los estados contables separados se mencionan los balances individuales con este corte trimestral a finalidad de información financiera, ¿sí? Está establecido que, a ver, todos los negocios no va a esperar un año para ver cómo le fue a tu empresa. Entonces necesitas para tomar decisiones, necesidades de información mucho más prontas, digamos, mucho más oportunas. Es por eso que se preparan estos estados separados. Perfecto, es por la oportunidad de la información. Y después, el consolidado no se presenta ante el fisco, sino ante organismos de control como, no sé, CNB. Exactamente. Bien. Lo presentás ante CNB, que es la entidad, digamos, que regula toda la actividad. También lo presentas en bolsas y mercados, en BIMA, y lo presentas en el mercado electrónico, el MAE, si la empresa tiene sus títulos cotizando, que por defecto todas se presentan en los 3 organismos. El que es oficial entidad autárquica es la Comisión Nacional de Valores. Los otros 2 se desprenden de una realidad de mercado. Sí, también porque están bajo la órbita y tienen la obligación de publicidad, ¿no?
de la CNB. Los mercados son o sea, como que la CNB delega algunas tareas en los mercados también. Bueno, no sé. Pero gracias, me sirvió mucho la aclaración. Bueno, no, por favor. Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto al parcial. ¿Me da un segundito? ¿Me da un segundo? Sí. Perdón, no fue la intención. Mira, ahora anda la cámara. Profe, yo quería consultar cuál es la duración Un segundo del que parcial. voy a hacer una aclaración acá a una compañera que están presenciales. Perfecto. ¿Querés decirle a Cecilia Escucha el ejercicio en realidad? Mi duda es que de los resultados no trascendidos a terceros. ¿De este último ejercicio? Sí, del último ejercicio. ¿Por qué no saca el 25% que es la participación en resultados para ajustar el patrimonio? Lo tenés que hacer. El resultado del ejercicio no es que se modifica solamente para la empresa que tuvo la transacción o la operación, sino que la vas a modificar para toda la UTE. La UTE no es que le va a transferir 15 millones de resultado a una y 10 millones a la otra. Va a transferir los 10 millones a las tres, ¿sí? Entonces, por eso que se hace la corrección en ese momento, se hace la corrección del resultado total y después se hace el cálculo de la participación efectiva sobre el resultado total. Los porcentajes de participación en los resultados se mantienen iguales, pero sobre ya un resultado corregido. Y no es que una empresa corrige porque tuvo la transacción y las otras no. No. O sea, se corrigen para todas, ¿sí? Porque se traslada un solo resultado. En ese caso estaría trasladando dos. Imagínate si todas tuvieran operaciones, va a trasladar. Me surgió la duda por el ejercicio que dieron, el ejercicio 1 de la guía, sí, que tiene resultados no trascendidos ahí y lo multiplica por la participación. O sea, ya lo podés dejar expresado con la participación, pero por ahí pedagógicamente es mostrarle cómo se afecta el resultado y que se afecta para todas. Vos mostrándolo así, también tenés... Claro, exactamente. Entonces, en cada una de las empresas tenés que aplicarle la participación de cada una. Vos lo haces de una, lo haces antes y ya aplicas ese resultado ajustado para todas las empresas. Si no, de esa manera te ves obligado a hacerle la participación en resultado dentro de cada estado. No es muy didáctico. Es matemática. Es si vos multiplicás antes o vos multiplicás después. Lo mejor que les va a quedar es ajustar el resultado al inicio y sobre eso va a ser lo que va a distribuir. Chicos, no sé si ha quedado alguna otra duda. Profe, una pregunta sobre impuesto a las ganancias. No me quedó claro. Acá lo acreditamos porque se redujo la ganancia por los resultados no trascendidos. Sí. ¿Podría ser al revés, que no, la ganancia no se reduzca, sino que aumente y por lo tanto aumente el impuesto? Si vos reconoces, para que aumente el impuesto a las ganancias, tenés que reconocer una ganancia en la UTE. Puede ser un... A ver, no es frecuente que suceda, pero puede ser un resultado no trascendido tercero que sea una pérdida. Ahí el efecto sí te va a quedar como lo estás planteando. Ah, ok. Gracias. O que haya una ganancia que por X motivo no estaba reconocida, te diste cuenta y haces el ajuste. Ahí tenés un ajuste más en el resultado
y el impuesto a las ganancias debería ajustarse, debería reducirse. Bien, profe, gracias. Profe, ¿cuál es la duración del parcial? ¿Carlos? No lo conocemos, pero ya se va a publicar la asignación y distribución. ¿En la parte teórica es para desarrollar o con choice? Entiendo que es todas las posibilidades que da la herramienta. Múltiples opciones para completar, para desarrollar algún ejercicio. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí? ¿Estamos? Yo la verdad que me encantaría aprovechar este momento, pero no se me ocurre qué preguntar, así que gracias. No se te escucha nada, Fabricio. No importa, profe, porque era una aclaración nada más. Gracias, muchas gracias. No.